Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que venimos trabajando. El tema de este encuentro virtual de hoy es imperialismo y colonialismo entre 1870 y 1914. Vamos a entender por imperialismo al sistema económico y político a través del cual países poderosos dominan o ejercen cierto grado de control, ya sea directo o indirecto, sobre otros pueblos. Esta dominación siempre se ejerció a través de lo que conocemos como colonialismo. Ahora bien, ¿qué es el colonialismo? Es la autoridad que ejerce, ya sea por conquista militar o anexión territorial, de un país imperialista sobre otro pueblo, país o territorio, con lo cual los sometidos pierden su soberanía. A estos últimos, o sea, los sometidos, se los llaman colonias y pueden ser de dos tipos. Colonia de asentamiento, que es cuando son fundadas por colonos, inmigrantes europeos generalmente, que se instalan en estos territorios conquistados para trabajar y vivir allí. No tengamos en cuenta que no estamos hablando de territorios como es, vacíos, sino donde puede haber otros pueblos. Podemos mencionar como ejemplo de estas colonias de asentamiento a las llamadas colonias blancas, que son los actuales Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, que recibieron en el siglo XIX una gran cantidad de colonos europeos, principalmente ingleses. El otro tipo de colonia se refiere a las colonias comerciales, que son aquellas que fueron conquistadas para obtener materias primas y mercados para colocar sus manufacturas industriales y capitales financieros. Este es el caso de América Latina o de Asia, por ejemplo. Pero estas colonias, ¿sí? Las de tipo comercial, son explotadas por empresas y compañías comerciales privadas, obviamente que cuentan con el aval de la potencia imperial, pero sobre todo, más allá de contar con el aval, cuenta con la protección de este Estado dominador. De manera que si los negocios no se dan de la forma que estas compañías o estas empresas esperan, habrá una represalia, ya sea de tipo militar o política, sobre el territorio colonial. Si bien han existido diversas formas de imperialismo desde la antigüedad, acá nos referimos al que se inicia en el último cuarto del siglo XIX y se extiende hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, como mencionábamos recién. Entre 1870 y 1914, Europa en su conjunto, pero fundamentalmente ese grupo de países que se habían industrializado, que ya mencionamos, experimentan una expansión sin precedentes. Y el mundo comienza a quedarles un poco chico. Y por lo tanto, cada cual va a querer su porción. Y así se repartieron aquello que llamábamos el resto. ¿El resto de qué? El resto del mundo. Ese resto del mundo está conformado por Asia, América Latina, Oceanía y África. Y aquí nos vamos a detener un momento. Al continente africano le ha tocado quizás la peor parte de todo este proceso. La intervención europea en África, sobre todo a partir del siglo XV, con la extracción y el tráfico de esclavos, hasta la ocupación efectiva de todo el continente, con algunas pequeñas excepciones en el último cuarto del siglo XIX. Aquí solo vamos a mencionar el tráfico de esclavos, pero les voy a enlazar un podcast sobre el tema para que profundicen un poco. La cuestión es que desde el siglo XV la población de África fue diezmada, sobre todo lo que es el África negra, es decir, todo el territorio africano que se encuentra al sur del desierto del Sahara, y se calcula que a las colonias españolas, portuguesas e inglesas fueron llevados cerca de 16 millones de negros esclavos. A esto hay que sumarle que un promedio de un 25%
de los esclavos que se comerciaban morían durante el viaje, es decir, que 1 de cada 4 embarcados moría antes de llegar a América. Eso serían unos 4 millones más. Y no estamos contando los que morían al momento de la captura y traslado desde el centro de África hacia las costas. Algunos autores plantean que en total fallecieron unos 100 millones de africanos a lo largo de 4 siglos de dominación. Los europeos en esta primera etapa no se adentraron en el continente negro por temor a contagiarse de enfermedades principalmente, pero tampoco lo hicieron porque los medios técnicos, es decir, los medios de transporte, tampoco lo permitían. Piensen que la navegación era a vela, no existía el ferrocarril, eh, uno no puede andar con una carreta en la jungla, en un ambiente selvático. Este, decía esto de la navegación a vela porque si bien hay ríos navegables en el centro de África, como el río Nilo o el río Congo, era muy difícil de remontar con la navegación a vela. Por lo tanto, no se adentraron en el territorio. Una segunda etapa está marcada por la presencia de exploradores, científicos y misioneros religiosos que sí se adentraron en el corazón continental para llevar la fe y la ciencia de la civilización a aquellos que consideraban pueblos atrasados. Esto abarca todo el periodo entre la llegada del siglo XV, perdón, y 1880. Y así llegamos a este final del siglo XIX, que es el que nos interesa, y ponemos la fecha de 1885 porque en ese año tiene lugar una reunión llamada la Conferencia de Berlín, en la cual las principales potencias europeas, las que venimos mencionando, ¿sí? Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, y también se van a sumar acá las relegadas España y Portugal, estas últimas no por ser potencias en el siglo XIX, sino porque habían encabezado la primera etapa del reparto del mundo con el famoso Tratado de Tordesillas y aún poseían algunos territorios en África. Fueron invitadas a participar de la conferencia. Cuestión que se sentaron en una mesa y se repartieron el continente literalmente como si fuera una torta. Como podemos ver en esta caricatura del canciller alemán Otto von Bismarck cortando una torta en la que se lee la palabra África en francés. ¿Sí? Alrededor estarían representados el resto de las potencias europeas. En esta conferencia se acordaron qué territorios ocuparía cada potencia y cuáles eran los intereses económicos de cada una de estas potencias. Como podemos ver en la otra caricatura, ¿sí? Un poco más actual, ahí vemos a los hombrecitos del juego del Monopoly que en vez de usar el tablero tradicional utilizan un mapa de África y los objetivos a lograr son los recursos naturales que tiene el continente africano. Bien, los dos principales competidores por el continente africano fueron Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña tenía la intención de controlar el continente de norte a sur, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, mientras que Francia pretendía hacerlo de oeste a este. Pero para evitar futuros conflictos por el territorio que se interponía en sus caminos, se lo entregaron a una persona. Sí, estoy diciendo bien, a una sola persona. Debido a que el Parlamento de Bélgica era una monarquía parlamentaria, no estaba de acuerdo con el reparto del llamado Congo belga, este territorio se le entregó de forma particular, privada, a su rey, al rey Leopoldo de Bélgica. Esto lo vamos a ver en un mapa que les adjunto aquí. Aquí se pueden ver
los territorios en rosa que corresponden a las colonias británicas, ¿sí? Desde Egipto hasta eh, Sudáfrica, en aquel entonces la Unión Sudafricana, después se desmembró en otros países, y podemos ver con este color medio mostaza las pretensiones francesas en África, desde todo el extremo oeste hasta la isla de Madagascar. Y en el medio se observan, tenemos el Congo belga. Ese es el territorio que se interponía entre las pretensiones de ambas potencias. Y en esta otra caricatura podemos observar al explorador británico Cecil Rhodes posando un pie en cada extremo de las pretensiones británicas. Si observamos, tiene la pierna izquierda apoyada sobre lo que sería Egipto y la pierna derecha sobre Sudáfrica. Y sosteniendo en sus manos podemos observar un hilo, eso es un cable telegráfico, porque el proyecto de Rhodes era unir el norte de África con el sur de África con un ferrocarril y un telégrafo. Bien, sigamos. Las razones para el reparto colonial del mundo son varias. Por un lado tenemos las razones económicas que ya mencionamos. La expansión de la economía europea necesita mercados de materias primas baratas, materias primas para abastecer industrias, mercados donde vender las manufacturas industriales y mercados mercados financieros, digo, donde colocar los capitales generados por esta expansión de la producción y del comercio. También encontramos motivos políticos que tienen que ver con los nacionalismos exagerados en la Europa de fines del siglo XIX, por lo que los gobiernos querían demostrar su poder y prestigio dominando a otros. Y también encontramos motivaciones de tipo cultural e ideológicas. La corriente de pensamiento instalada en Europa desde finales del siglo XIX era el positivismo. Esta corriente apoyaba fuertemente la idea del desarrollo incontenible de la ciencia y de la técnica, por lo que los pueblos debían seguir aquellos modelos exitosos para su desarrollo. Hablamos de modelos exitosos, nos referimos a la civilización europea occidental, o sea, lo que el positivismo considera como que la cima o el lugar a alcanzar en este proceso. Para justificar esto, establecían esquemas de tipo lineales y ascendentes, como el que podemos ver aquí, en el que los pueblos debían atravesar diferentes etapas para llegar a la cima, a la civilización. Ese camino, además de cultural, era fundamentalmente económico. Los pueblos más atrasados eran los salvajes del África, donde aún existían tribus cazadoras-recolectoras, o sea que basaban su economía en la caza y la recolección de frutos. En la siguiente etapa se encuentran aquellos pueblos bárbaros que, si bien superaron la caza y la recolección, se dedican a las actividades primarias de la economía, es decir, la agricultura, la ganadería y la extracción de minerales, o sea, materias primas. Y estas actividades se realizaban en América Latina, Asia, que eran las regiones que no habían experimentado, ¿sí? También sumamos a Oceanía aquí, las regiones que no habían experimentado la transformación del proceso industrial de sus economías. Y en la cima, o sea, on the top, encontramos a quienes transformaron sus economías en industriales, por lo que alcanzaron la civilización. Y esa civilización era, obviamente, Europa. Todos los demás debían alcanzarla o morir en el intento. Y esto nos lleva a la otra justificación que está vinculada con la teoría de Charles Darwin, la teoría de la evolución de las especies, que fue traspolada al campo social, por la que los pueblos que no se adaptan al progreso deben perecer y solo sobreviven los más aptos, es decir, que los únicos que debían sobrevivir eran los europeos.